al Señor por su presencia, por su amor, por su bondad, por su misericordia, y queremos entregarle este tiempo en alabanza a Él, porque Él es especial, porque Él es maravilloso, porque Él nos ha regalado un día más para adorarle, un día más para exaltarle, un día más en su presencia. Y por eso en esta noche estamos aquí, rindiéndole alabanza y levantando oración por todos mis hermanos. Levantamos oración por cada uno de mis hermanos, por toda esta familia aliancista que hay aquí en el Carmelo, en San Joaquín, en el Tiple, en el Poblado Campestre. Levantamos oración, aún por los que lo estén viendo desde otros lugares. Levantamos oración y pedimos a Dios por sanidad, porque este es un tiempo no solamente de salud física, sino también de salud espiritual, y queremos pedirle al único que tiene el poder de traer sanidad en este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú trayendo sanidad, libertad, Padre, sobre cada vida, sobre cada hermano, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Celestial. Llena este lugar con tu presencia, ministra cada corazón, Señor, trae la paz, trae el gozo, trae la bendición a este lugar, trae tu presencia a este lugar, Señor. Declaramos que los cielos se abren en esta noche, declaramos que tu presencia se hace real en este lugar,
Gracias, Señor. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Y cuántos están en victoria en esta noche? Amén.
Señor, queremos entregarte la palabra en esta hora, Señor. Pedirte, Señor, que seas tú trayendo, Señor, de nuevo, Señor, y tocando cada vida, Señor, a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Hoy quiero que me acompañen en la palabra en San Lucas 19. Hoy he titulado esta palabra Milagro y propósito. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí nos habla el Señor, nos habla su palabra que Jesús iba a pasar por Jericó. Y este varón llamado Zaqueo, él había oído decir que Jesús iba a pasar. Jesús iba para Belén, pero él tenía que pasar por esta ciudad, Jericó. Pero Zaqueo dice que él vino y vio que había mucha gente. Entonces dice que Zaqueo, viendo cómo hacerlo, pero él tenía curiosidad, él quería, había escuchado hablar de Jesús y él quería conocerlo, pero era difícil para él por su estatura. Era muy pequeño, entonces no podía. Pero dice procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Siempre hay un pero. Siempre que queremos hacer algo hay un pero. Para Zaqueo había un pero, había mucha gente. Él quería, su deseo era conocer quién era Jesús. Dice en el versículo 4, dice, y corriendo, dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle por qué había de pasar por ahí. Dice que él salió corriendo. Él no se puso a esperar. Él salió como pudo. Era pequeño, había mucha gente, pero él se las ingenió. Él se fue en pura carrera y llegó hasta ese árbol, un árbol muy grande, y llegó y se subió. Dice que se subió a ese árbol. Dice que él
como era una persona adulta y era rico, ¿no? Entonces él vivió ese momento, dice que hacer, como dicen por aquí, a hacer el oso, arriesgarse a pasar a hacer, dice, saqueo, dice que a vivir un momento, arriesgar al ridículo, hacer el ridículo al subir a ese árbol para ver a Jesús. Pero a él no le importó, él lo hizo. Y dice que él se subió allí y esperó, porque Jesús todavía no había pasado. Y dice que esa ciudad, dice, y Jesús iba a pasar por Jericó. Y dice que esa ciudad, la ciudad Jericó, era una ciudad antigua, una ciudad próspera. Entonces, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Entonces, mire, ¿cuánto rato le habría tocado que quedarse Zaqueo haciendo el ridículo allá arriba en ese árbol? Porque había mucha gente. Y yo creo que esa gente miraba a Zaqueo. ¿Por qué? Porque dice que Zaqueo, dice que él era, dice aquí en el, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él era jefe de los publicanos y era rico. ¿Qué era un publicano? Dice que un publicano era aquel que cobraba impuestos. Ah, pero Zaqueo era rico. Y dice que ese lugar era próspero. Entonces, ¿qué pasaba? Este señor Zaqueo, él, además de cobrar los impuestos, él era el jefe y que él cobraba más de lo que tenía que cobrar. O sea, se había hecho rico a costa de aquellas personas. Y eso causó que a este hombre, a Zaqueo, el pueblo judío le tenía rabia. Porque una persona el cual, como él era el jefe, y dice que el nombre, dice que él, además de eso, a él lo tenían como delincuente, pecador. Era un hombre que había causado mucho daño al pueblo, porque él les cobraba más de la cuenta, se había hecho rico a costa de ellos. Entonces ellos le tenían rabia, no lo querían. Y además de eso, dice que él, por su estatura, era pequeño, se burlaban de él, se burlaban de Zaqueo. Pero a Zaqueo no le importó. Zaqueo no le importó, dice que él era pequeño de estatura, pero tenía un corazón grande. Un corazón grande para hacerse rico, a costa de lo que fuera. Él robaba, porque él cobraba más de lo que tenía que cobrar. Él les sacaba una plata más a ellos, pero a él eso no le importó. Él se fue, él lo que quería, dice que él quería ver quién era Jesús, y lo hizo. Dice, y corriendo delante, o sea que Jesús todavía no estaba allí, subió a un árbol sicomoro para ver, porque había de pasar por allí. O sea, Jesús tenía que pasar por allí. Entonces, dice en el 5, dice, y cuando Jesús llegó a aquel lugar,
mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. El Señor llegó inmediatamente, vio a Zaqueo. Zaqueo causó en Jesús el que lo viera, el que esa impresión en él. Él llamó la atención de Jesús y Jesús lo vio. Pero Jesús inmediatamente lo llamó por su nombre. O sea, Jesús ya conocía quién era Zaqueo. Dice que él lo llamó por su nombre y a él anteriormente nadie lo llamaba. Quizás todo el mundo le decía el ladrón, el pecador, el manipulador. O sea, nadie le decía Zaqueo, pero Jesús lo llamó por su nombre. Lo llamó dignamente, como su madre lo llamaba. Y además de eso le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor vio a Zaqueo y él se autoinvitó. Zaqueo no le había dicho nada. Yo creo que Zaqueo tenía, además de querer conocer a Jesús, este hombre importante, el cual hablan tantas maravillas de él quería conocerlo, pero no quería que nadie le dijera quién era. Yo creo que muchas veces había escuchado hablar de él, pero ese era el día. Él quería conocerlo por sí mismo, saber quién era él. Tenía muchas preguntas por hacerle, pero en ese momento no le preguntó nada. Solo llamó la atención de Jesús. Había tanta gente, pero allí no se menciona al resto de la gente, sino solo Zaqueo y Jesús. Era como si Jesús fuera al encuentro con Zaqueo. Jesús tenía un encuentro con Zaqueo. Zaqueo no sabía. Date prisa, Zaqueo, y desciende, baja de ese árbol, porque había de posar, dice, porque hoy es necesario que yo pose. Zaqueo no le dijo: Señor, ven a mi casa. No, Zaqueo no lo invitó. El Señor lo invitó. Y dice en el versículo 6, dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo no se limitó. Zaqueo vivió el momento más difícil, vergonzoso, todo el mundo lo criticaba, todo el mundo lo vio haciendo el oso. ¿Por qué? Porque él era una persona adulta y además era rico. Imagínense una persona con dinero y además un adulto. Él se hizo como niño, se subió a ese árbol, hizo el oso, como decimos nosotros acá, hizo el oso, hizo el ridículo, pero obedeció, llamó la atención del Señor y le obedeció al Señor, se bajó de prisa. Y además de bajarse y de ir a su casa, lo recibió gozoso, feliz. Estaba feliz porque él era un hombre pecador, un hombre que todo el mundo se burlaba de él, un hombre que a pesar de tener dinero, un hombre que a pesar de ser rico, de tenerlo todo, yo creo que él
tenía todo, no necesitaba. Pero al recibir a Jesús, al verlo, él vio en Jesús esa persona importante. Él quería y estaba feliz, dichoso, gozoso de recibirlo. No era cualquiera, era Jesús. Venía a su casa. Y dice en el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Perdón. Allí la gente, todos empezaron a mirar a Jesús. Habían murmurado, habían criticado a Zaqueo. Y ahora estaban mirando a Jesús. Jesús entrando a la casa de un pecador, de una persona que había hecho tanto daño y que había robado, porque Zaqueo había robado a este pueblo, al pueblo judío. Por eso ellos le tenían rabia. Ellos no lo querían. Se burlaban de él, lo criticaban, lo tenían como un pecador, como un delincuente. Pero Jesús entrando a la casa de un pecador, de una persona al cual todo el mundo lo tiene como lo peor, una hoja de vida totalmente mala. Entonces, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, al ver al Señor, él allí en él, dice que el Señor fue allí, pero que el Señor, además de ir a su casa, él se autoinvitó, él quiso ir a conocer a Zaqueo, a comer con Zaqueo. Pero además de comer, él quería tener una relación de amistad con Zaqueo, conocer a Zaqueo. ¿Jesús lo conocía? Claro. Jesús conoce el corazón mío, conoce tu corazón. Jesús conocía quién era Zaqueo, pero él quería estar allí con Zaqueo. A Jesús no le importaba. Y allí Zaqueo se arrepintió. Allí Zaqueo dice que Jesús no vino solamente a predicarle, ni a que él fuera a recibirlo espiritualmente ni religioso, a tener una relación. Y él quería. Allí Zaqueo, ¿cuántas cosas no le habrá preguntado a Jesús? Jesús allí con Zaqueo compartieron la comida, compartieron, estuvo bajo ese techo. Zaqueo estaba feliz. Por primera vez alguien no lo miraba a él como el pecador, no lo miraba a él con desprecio, no lo miraba a él burlándose. Él quería conocer a Jesús y valió la pena hacer todo ese esfuerzo. Vino Jesús y estuvo con él. ¿Cuántas cosas le habrá preguntado Zaqueo a Jesús? Dice que Jesús llegó a ese lugar
Porque dice allí, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Llegaba Jesús, llegaba la salvación a ese lugar. Zaqueo se arrepintió. Y al arrepentirse dijo que él devolvía todo el daño que había causado. Él se arrepintió de todo lo que él era. Dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo devolvió más, dijo que él devolvía más de lo que tenía que devolver. Él estaba arrepentido. Él quería reponer, restaurar, hacer algo por todo el daño que le había causado a ese pueblo. Era mucho lo que él había hecho. Era mucho lo que él había robado, lo que él había hecho, porque él, además de ser dice que un publicano, era el jefe. Él les había quitado mucho, pero él estaba arrepentido. Él estaba arrepentido de todo lo que él había hecho. Dice que el nombre Zaqueo significa el puro. ¿Zaqueo tenía algo de puro? No. Zaqueo no tenía nada de puro. De eso no tenía nada. Era un archipublicano, millonario, rico, lo tenía todo, pero no tenía la salvación. Dice que él se hizo como niño, subió a ese árbol, hizo todo lo que él en su corazón, o sea, él había luchado por ganar mucho dinero, por hacerse rico, pero allí él nos demuestra que no hay que limitarnos, que no hay que poner siempre poner ese pero el qué dirán, pero qué dirán cuando vaya a la iglesia. Pero mira de cuántas cosas nos perdemos. El Señor tuvo ese encuentro con él y él fue salvo. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo era hijo de Abraham. Por eso los judíos le tenían rabia, lo despreciaban a causa de todo lo que él hacía. Pero esto nos demuestra también Jesús, que él vino no solamente a los que están bien, sino a cada uno de los que están mal, porque él vino a salvar. Dice que él vino a buscar a aquellos que están en pecado. Él necesitaba, él tenía plata, sí, pero necesitaba conocerlo,
necesitaba y allí encontró. Dice que allí lo más importante es que estaba Jesús, el que traía la salvación a esa casa, el que iba a salvar a Zaqueo, el que lo iba a librar de ese pecado, de estar atado, porque él estaba atado a ese pecado, atado a esa cadena que no lo dejaba. No podía, por más que él quisiera, no podía. Él había hecho mucho por ganar riquezas, por ganar tanto dinero. No era rico, era archimillonario. Lo tenía todo. Pero le faltaba lo más importante. ¿Por qué? Porque estaba atado, como muchos. Se encuentran atados a una cadena, a un pecado que no los deja. ¿Por qué? Porque se limitan a recibir a Jesús. ¿Cuántas veces no les han dicho, vayan, vamos, Jesús? Les hablan de Jesús, pero les cuesta trabajo, ni aún por curiosidad, ni aún por decir, voy a mirar quién es ese Jesús del cual hablan tanto. ¿Quién hace ese Jesús? Dicen que hace milagros, dicen que hace muchas cosas, pero se quedan allí. Pero siempre hay un pero. Ay, no, ¿qué dirá mi amigo? No, qué pena, ¿yo qué voy a ir allá? Otros dicen, no, yo así como soy, demasiado pecador, no pasa nada. Quizás tú que estás en la droga, quizás tú que estás en el alcohol, tú que eres una prostituta, dirán, no hay nada que hacer. Mentiras del diablo, porque Dios quiere salvarte. Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere que hoy le abras la puerta de tu corazón, de tu casa, porque es allí, cuando Él entra, viene la salvación para ti. Él es el que rompe esas cadenas, Él es el que te libera, el que te hace libre de ese pecado, que te tiene atado, que te tiene atada. Él era un hijo de Abraham, pero estaba atado. ¿Cuántos en este momento son hijos de Dios? Son llamados, hemos sido llamados por Él, hemos conocido su palabra. ¿Y cuántos en este momento están apartados de Dios? Por diferentes circunstancias, por miedo, por temor, porque el no estar aquí en este lugar. Son muchas, no es tanto diferentes clases de pecado el que nos ata, el que no nos deja recibir a Cristo. Hoy yo te digo, recibe. Hoy yo te digo, busca, abre esa puerta, date una oportunidad, siquiera por saber quién es Él, qué hace Él. Dice en el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Zaqueo ya nadie daba un peso por él. Zaqueo estaba perdido, totalmente rechazado por los judíos. Lo odiaban, lo detestaban, porque él había defraudado, porque él era un pecador, porque lo había explotado, porque había hecho todo esto con ellos. No había nada. Quizás él se sentía mal por su pecado. Quizás él dijo, no hay nada que hacer. Soy pequeño, se burlan de mí, tenía temor de hacerlo. Pero mira cuán grande es quitar esos obstáculos, vencerlos. No importa que se burlen, no importa.
Es decidirse, decídete hoy. Hoy es el día. Dice, hoy es el día de que salgas, de que abras la puerta. Abre la puerta de tu casa, tú que estás enfermo, abre la puerta. Hoy Dios quiere hacer un milagro. Dice que Dios vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarme a mí. Él vino a salvar el mundo entero. Dios dio a su Hijo a morir en una cruz. Él murió, pagó un precio muy caro por ti y por mí. Hoy es el día. Baja de ese alto, de ese árbol. Baja. Bájate de allí. Hoy yo te digo, el Señor te habla. El Señor te dice, bájate. Abre tu corazón. Recíbelo. Él quiere salvarte a ti del pecado. Él quiere entrar a tu casa. Él quiere entrar a tu corazón, porque Él no va a entrar forzándote. Él no te va a obligar. Esto no es casualidad. No era casualidad que Zaqueo hubiera escuchado y hubiera subido, hubiera hecho ese esfuerzo de subir. Él no se limitó porque era pequeño. Él no se limitó, él pasó la vergüenza, pero lo hizo. Y llamó la atención de Jesús. No es casualidad que Jesús hubiera tenido ese encuentro con Zaqueo. Jesús venía a salvar a Zaqueo. Y Jesús hoy quiere que tú le abras la puerta de tu corazón, que tú abras la puerta de tu casa, porque Él es el único. Él es el único que puede salvarte a ti del pecado. Jesús entregó su vida por ti y por mí. Derramó hasta la última gota de su sangre. Pagó el precio más caro. Pero Él no te está cobrando a ti un peso. La salvación es gratis para ti. Cristo pagó. Dios pagó porque entregó a su Hijo. Cristo pagó porque además de entregar su vida, además de entregar, de derramar la última gota de su sangre, lo que más le dolió a Él fue a causa de cargar con tus pecados, con los míos, separarse de su Padre por un instante, por estar cargado, porque sabías que el pecado es el que nos separa de Dios. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Y hoy quiere Él entrar a tu vida. No importa, no importa, todos somos pecadores, pero nosotros nos reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Zaqueo se hizo niño, no le importó. Y fue salvo. Fue gozoso, llegó el gozo a su casa, estaba feliz, dichoso, iba a entregar todo, sus bienes, lo que él había robado, todo, le entregaba antes más de lo que tenía que entregar, lo iba a devolver, se arrepintió, se entregó su vida, el estar, el haberlo conocido. Cuando nosotros conocemos a ese Jesús, a ese Dios maravilloso, cuando nosotros lo conocemos a Él, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. No es casualidad que hoy tú estés escuchando esta palabra. No es casualidad
quiere que tú hoy le abras la puerta de tu corazón, que abras, que te bajes de allí, que salte de eso alto, de allá donde tú estás. Tú te crees que no necesitas, y aún en medio de todo esto que estamos viviendo, necesitamos de Él. Él es el único, no es una vacuna, no es el presidente, no es el poder del hombre, es Cristo Jesús. Es Él el único que te puede salvar, el único que puede sanarte, el único que puede restaurar tu familia, el único que puede cortar esas cadenas. Él es la salvación. Hoy yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón, de tu casa, para que tú seas salvo. Date esa oportunidad, conócelo. Conoce a Jesús, conoce a ese Dios. Mira, yo decía que yo conocía a Jesús. A mí me preguntaban cuando me evangelizaban, me decían, ¿tú conoces a Dios? Yo lo conozco. Todos los días le pido, Dios, vive conmigo. Yo había conocido milagros, Él había hecho milagros en mi vida, porque Él es un Dios de misericordia, es un Dios bueno, pero no le conocía. Pues ¿sabes por qué? Porque mi pecado no me dejaba, porque dice que el pecado me separa de Él. Pero Él cambió mi vida cuando lo conocí. Tuve que vivir momentos difíciles, llegar a Él mal, muy mal. Y yo hoy te digo, no esperes a que estés tan mal para que lo conozcas. Date esa oportunidad, conócelo ahora. Mira cuán grande es cuando lo conocemos. Él nos llena la vida de paz, de gozo, porque dice que la paz no viene del hombre, la paz la da Dios. Él es el que da la paz viene de Él. Yo te pido hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Hoy Dios quiere salvar tu casa. No es casualidad, no es casualidad. Hoy yo quiero orar por ti. Si estás enfermo, créele a Dios. Cree que Dios te va a sanar. Cree que Dios va a romper esas cadenas. Hoy Dios está haciendo milagros. Dios va a hacer un milagro en tu vida, así como lo ha hecho en mi vida. Dios ha hecho muchos milagros. Dios restauró mi casa. Dios restauró mi vida. Dios restauró y Dios quitó la venda que había en mis ojos. Muchos me dicen fanática. Sí, soy fanática porque Dios lavó mi cerebro, Dios me hizo libre, Dios cambió mi vida, mi manera de pensar. Yo creía en Dios, que Dios estaba conmigo. Mentira. Ahora puedo decirte que conozco a ese Dios maravilloso, a ese Dios que ha restaurado mi vida, que ha restaurado mi familia, que ha hecho milagros. Pero además de los milagros, yo conozco al Dios que hace los milagros. Hoy yo te invito a que lo conozcas. Hoy quiero orar por ti. Amado Señor, yo te doy gracias, Padre de la gloria, porque sé, Señor, que esto no es una casualidad, Señor. En ti no existen las casualidades, Señor. Dice que no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad tuya, Padre de la gloria. Amado Dios, hoy yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, que seas tú entrando, Señor, en cada vida, en cada corazón, amado Dios, y seas tú rompiendo cadenas, Señor, que seas tú, Padre de la gloria, rompiendo cadenas, Señor, desbaratando yugos, Señor, sanando, haciendo libre al drogadito, libre al alcohólico, libre a la mujer que está en prostitución, libre al homosexual, trayendo libertad, Señor, trayendo restauración a los hogares, Señor, sanando vidas, amado Dios, porque yo creo en ti, Señor, en el poder tuyo, amado Dios. No soy yo, Padre de la gloria, eres tú, maravilloso
glorioso Dios, es el poder tuyo, Señor, sanando. Tú eres, Señor, el que hace la obra, Padre Santo. Es tu misericordia, Señor, es tu misericordia, Padre Santo. Y hoy te pido, Señor, visita, Padre Santo, Señor, aquellos que están enfermos, las cárceles, los hospitales, las clínicas, Señor. Visita a los hermanos, Señor, que se encuentran enfermos, Señor, y trae sanidad, Padre Santo. Hoy toca, Padre Celestial, aquellos que se encuentran enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy yo te doy gracias, glorioso Dios. Te doy la gloria a ti, maravilloso Dios, porque sé que eres tú, amado Dios. Eres tú, Señor, el que está haciendo la obra, el que está haciendo milagros, Señor, aquí en el Carmelo, Señor, Santo, porque tú eres, Señor, eres nuestro Salvador, eres el que sana, eres el que restaura, amado Rey. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy a ti la gloria, la honra, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santísimo, Señor, por tu obra, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo, por lo que harás, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén.